Radio Magma. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas. Claro. Ya lo vas a entender, ¿no? Ya lo vas a entender. Ya lo estamos entendiendo. Casi. No, yo sí, me niego rotundamente a entenderlo. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante. Bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Feliz de estar de nuevo en la patria. ¿De verdad? Sí. La patria es una idea, no es Claro. un gobierno. Claro, está bien. Tampoco es su población, quiero aclarar. Está buena la Claro. aclaración, entonces. Y mucho menos ciertos sectores de la población que se empeñan en transformar a la patria en un basural. Claro. Perfecto. Pero no vamos a hablar de política. No, pero aclarado esto, es interesante saberlo. Decinos que no fuiste vos el que apagaste la luz. Allá Antes de venir. El último apague la luz. Que Vos vaya sabés con la que perilla. Estaba en el baño del aeropuerto y quise apretar el secador de manos y se ve que apreté un botón equivocado. Y saltaron los Y tapones. saltaron los tapones. Bueno, Algún día vamos a hablar de esto, de lo que filosóficamente también se podría encarar, esto de que estamos 8 horas sin energía eléctrica y es el apocalipsis. sí, no sé si te acordás de aquella película El día que paralizaron la Tierra, una película clase Z de los años 50, No la recuerdo, ¿no? donde, bueno, justamente para demostrar su poderío, un solo extraterrestre que había asumido la forma antropomórfica, la forma humana, Sí. demuestra que puede detener absolutamente toda forma de energía en el planeta. Y a partir de allí negocia, por supuesto, ¿con qué autoridades mundiales? Con el gobierno de los Estados Unidos. Obvio. La película no es gran cosa, pero abrió lo que se podría decir un subgénero dentro de la ciencia ficción, que es el género de el día que nos invadan estamos perdidos. Claro. Porque así le echamos la culpa al extraterrestre y no les echamos la culpa a los verdaderos poderosos que son terrestres, lamentablemente. Bueno, hablando de terrestres, ¿sabes? A ver. Hoy quiero hablar de Arthur Schopenhauer. Ajá. Conocido. Sí, pero vamos a hablar muy poco de él y mucho de sus ideas. Porque, por ejemplo, vamos a comenzar con esta frase para romper el hielo. A ver. Sí. Si se considera la vida bajo el aspecto de su valor objetivo, es dudoso que sea preferible a la nada. Ah, bueno. Empezamos muy Si arriba. arrancamos así, Sí, me cuesta. Él ha escrito varias obras, la más importante desde el punto de vista filosófico, porque constituyó su tesis doctoral, ha sido El mundo como voluntad y representación. Pero yo voy a basar para esta charla en algunos de sus aforismos, que son de una inteligencia, de una vivacidad y de un sentido, podríamos decir, polémico, que conviene rescatar aún en el siglo XXI. Recordemos, para los más jóvenes, que Schopenhauer muere a mediados del siglo XIX, en realidad pasado el siglo XIX, en 1860. Había nacido en 1780. Vamos con otra frase. Un hombre lúcido entre necios se parece a alguien que posee un reloj que funciona bien, pero vive en una ciudad donde todos los relojes están averiados. Solo él sabe qué hora es, pero ¿de qué le sirve? Todos se rigen, está buenísima, por los relojes que marcan mal la hora. Incluso aquellos que saben que solo funciona bien el reloj que él tiene. El que no encaja, digamos. Exacto. Bueno, se trata de una pedantería típica de Schopenhauer. Ajá. Yo soy el único que tiene la... ¿Conocen alguno que piensa más o menos Sí, Sí. sí. por esta zona del planeta? Sí, Sí, está sí. presidiendo de Sí, la sí, nación. que Sí. no se peina bien y todo eso. Bueno, No, ahora anda bien maquillado. sí. ahora Lo maquillan la bien. chica que Sí, usa. hacen magia, dice. Sí. Bueno, realmente la frase es seductora, pero tiene su trampa. La trampa de que la verdad reside en uno solo. Claro. Claro. Y la verdad no se parece a un reloj. Lo lamento, Schopenhauer. Perdón,
que te venimos Te acá a queremos contradecir. mucho, pero acá estamos por una filosofía interesante y crítica, no por una filosofía pasmada, Claro. asombrada por frases elogiables, Claro. Claro. aunque no del todo ciertas. Otra metáfora con los relojes. Los hombres se parecen a esos relojes de cuerda que andan sin saber por qué. Cada vez que se engendra un hombre y se le hace venir al mundo, se da cuerda de nuevo al reloj de la vida humana, para que repita una vez más su rancio sonsonete gastado de eterna caja de música. Frase por frase, tiempo por tiempo, con variaciones apenas imperceptibles. No quería mucho a la vida, No. no quería mucho a los hombres y sí quería mucho a los relojes, porque los utiliza Todo pasaba para por ahí. comparar. Es interesante para penetrar más en la filosofía de Schopenhauer y no tanto en sus ideas. Él está en contra de la conciencia cartesiana, del método científico. No es que esté en contra de la ciencia. Él lo que considera es que la vida humana es fundamentalmente voluntad. Pero no voluntad individual, que se confunde con el deseo. No, se trata de una voluntad cósmica. ¿Sabe por qué existe el universo? Porque tiene ganas de existir. Y esas ganas hacen que todos nosotros seamos lo mismo. El principio de individuación que hace que vos seas Marcos y yo Miguel y vos Flor es un principio absolutamente, ¿cómo puedo decirlo?, equívoco. Porque nos hace creer que somos parte de una sustancia diferente y somos la misma sustancia. Esto no le impide al pobre Schopenhauer incurrir en la contradicción de odiar a todos los demás, habiendo dicho primero que todos éramos una especie de masa solidaria que se apoyaba no en la conciencia, sino en la voluntad. O sea, él se sale de ahí para odiar al resto. Él se sale de esa masa. Yo creo que, ponele, como los que tenemos dos laburos, a la mañana laburaba de metafísico, y creía en la voluntad, y a la tarde laburaba de misántropo, o sea, de odiar a la humanidad. De odiador serial. Bueno, habíamos dicho que nació en 1788 y que murió en Alemania, en Frankfurt, en 1860. En esa época todavía no era Alemania, era la República de Prusia, pero lo vamos Por ahí. a dejar. Él era hijo de un rico comerciante que murió siendo él joven, siendo Schopenhauer joven, y heredó su madre todo el patrimonio de Heinrich Floris Schopenhauer. La madre era francesa o de ascendencia francesa. En esa época se disputaba Alsacia y Lorena, dos provincias que ahora son francesas, pero que en su momento se anexaron a Prusia, al Imperio Prusiano. La madre se llamaba Johanna Henriette Trossenier y era escritora. Y reunía a un cenáculo de artistas y escritores que Schopenhauer despreciaba. No los quería para nada. Por eso puede ser que... Mantenía una línea de conducta, eso no se le puede negar. Sí, hay quien ha intentado psicoanalizar a Schopenhauer, por supuesto anacrónicamente. Claro. Es como si intentáramos psicoanalizar, no sé, al Papa Pío IX, anterior a Freud, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el estilo de Schopenhauer, dice Nietzsche, de quien hablaremos alguna vez, el estilo de Schopenhauer me recuerda un poco al de Goethe, el gran escritor alemán, pero a ningún otro modelo alemán, porque sabe decir lo profundo con sencillez, lo conmovedor sin retórica y lo rigurosamente científico sin pedantería. Bueno, Nietzsche, como Schopenhauer, también escriben aforismos. Sí. Y uno que le gustan los aforismos sabe que el aforismo, uno en realidad no produce el aforismo produce al aforista, al escritor. Y entonces a veces la musicalidad de las palabras, el ingenio con que se cruzan algunas ideas, la utilización de imágenes nos hace pensar... La brevedad nos hace pensar que somos geniales. Claro. Y eso es lo que pudo haber confundido a Schopenhauer, que sin embargo era genial. Pero no por las razones que vamos a apuntar ahora, sino por otras razones que veremos en otro momento. Esto es una cita de Borges, que yo traje porque Borges era admirador profundo de Schopenhauer. Porque para Schopenhauer, esto sí lo vamos a ver hoy, había una identidad esencial entre el sueño y la vida, y la existencia. No el sueño que producen charlas como esta, sino el sueño en el sentido de
dream en inglés. No de dormir, sino de imaginar otra cosa, imaginar otro mundo. Sí. El gran Jorge Luis Borges dice, si el mundo es el sueño de alguien, si hay alguien que ahora está soñándonos y que sueña la historia del universo, entonces la aniquilación de las religiones y de las artes, el incendio general de las bibliotecas, no importa mucho más que la destrucción de los muebles de un sueño. La mente que una vez los soñó volverá a soñarlos. Mientras que la mente siga soñando, nada se habrá perdido. La convicción de esta verdad, que parece fantástica, hizo que Schopenhauer, dice Borges, comparara la historia a un caleidoscopio en el que cambian las figuras, pero no los pedacitos de vidrio, a una eterna y confusa tragicomedia en que cambian los papeles y las máscaras, pero no los actores. Esto es para pensar. Sí. Ya tendremos que cerrar y Basta, hasta mañana, ¿eh? Nos vamos a pensar. para quienes no saben lo que es un caleidoscopio, que es un juguete que usábamos Sí. algunos de nosotros en nuestra infancia, Todavía hay en Todavía hay en algunas ferias, en las ferias hay, artesanales, sí. es un juego de espejos Es hermoso. que al girar al observador le genera la sensación de que figuras geométricas, absolutamente simétricas, se van sucediendo unas tras Claro. otras sin que cambie nada más que la posición de alguno de los cristales. Claro, porque va girando. Exactamente. Y lo que hace la magia, esto también es muy importante para Schopenhauer y posteriormente para Borges, lo que hace central de la magia del caleidoscopio es el espejo. Sí. ¿Y qué es el espejo? Ese objeto que duplica el universo. Ujú. El universo está acá y el espejo lo duplica, podríamos decir, tal cual es. O mejor dicho, solo lo podemos mirar a través de un espejo. ¿Y qué le ha pasado al siglo XXI? Ya viene pasándole desde la invención del cine. Que estas imágenes que se duplican han invadido prácticamente toda nuestra jornada, toda nuestra existencia. Ajá. Ustedes saben que Schopenhauer no era lo que se dice un creyente. Comparémoslo con este aforismo. Mi filosofía no es consoladora porque digo la verdad, pero la gente quiere oír que Dios, el Señor, lo ha hecho todo bien. Que vayan a la iglesia y dejen a los filósofos en paz. Dios no ha hecho nada bien. Así como el racionalismo moderno tuvo su origen en la intuición cartesiana del método, es decir, nosotros nos pensamos como sujetos de conocimiento. Somos mucho más que sujetos de conocimiento. Schopenhauer lo descubrió tempranamente. Digo, para la historia de la filosofía, lo descubrió tempranamente. Para nosotros, para nuestras instituciones contemporáneas, como la escuela, como los medios de comunicación, etc., parece que hemos quedado reducidos solo a nuestra posibilidad de conocer y de pensar, entre comillas, racionalmente. Uh-huh. Nuestras facultades son mucho más profundas, mucho más variadas, mucho más heterogéneas que la del conocimiento, que la de las ideas, que la del pensamiento. Simplemente tratemos de poner un número a cada una de las emociones que cada una de las conductas de los seres amados y de los seres con los que no simpatizamos nos produce. Y veremos que esa heterogeneidad habla precisamente de un abanico de posibilidades que el método científico intenta reducir. Borges decía, probablemente inspirado en Schopenhauer, pensar es olvidar las diferencias. Cuando pensamos, abstraemos el cúmulo de propiedades, de rasgos que tienen las cosas para poder encajarlas en un concepto que casi siempre es como una especie de corsé Uh-huh. que no permite que las cosas sean lo que son para que nosotros podamos concebirlas y representarlas según a veces nuestros intereses, a veces simplemente según nuestras limitaciones. Uh-huh. Dice Schopenhauer sacando pecho. Mi filosofía es la primera que ha venido a colocar la esencia del hombre no en la conciencia, sino en la voluntad. Insisto con esto, la voluntad no es el deseo. Vamos a ver que Schopenhauer se ha inspirado no en la filosofía occidental, sino en la filosofía de los Vedas de la India. Ajá. Y por lo tanto él cree, al igual que los Vedas de la India, que la realidad es esencialmente vacua,
el universo es vacío, no tiene ningún sentido. Sin embargo, lo que le da sentido no es el conocimiento, sino que es el no deseo. El poder vivir el presente sin más preocupación que la de disfrutar de ese momento. Lo único inmortal, va a decir Schopenhauer, es la voluntad. El ser es voluntad, no es pensamiento, no es conocimiento, no es una cosa, es simplemente una energía. Quiere ser y quiere permanecer como querer. El ser es esa voluntad que quiere ser siempre voluntad. La filosofía concebida esencialmente como un pensar hasta el final, la filosofía de Kant, hace que, entre otras ideas, Schopenhauer tiene esta. Un hombre puede ser él mismo mientras esté solo. Si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando se está solo se es realmente libre. Schopenhauer era un hombre solitario. Según se cuenta, pasaba días enteros sin salir de su casa. A veces sus salidas eran nocturnas, tomaba servicios de prostitutas, de meretrices, y se dice que ha tenido algunos hijos naturales, a los que no reconoció formalmente, pero a los que ayudó a mantener y a criar a través de su hermana Adela, que se hizo cargo de todas estas, digamos, excentricidades de Schopenhauer. Llegó a decir Schopenhauer lo siguiente: la belleza de la mujer es la trampa con que la naturaleza engaña al hombre para poder reproducirse. Nadie tendría sexo, nadie se reproduciría. Pobre Schopenhauer, si hubiera nacido muchos años después, hubiera conocido métodos anticonceptivos. Claro. Pero en esa época solo se le ocurre decir que no puede contener, digamos, su pasión varonil, Su deseo varonil, y entonces lo satisface, vamos a decir que lo satisface, intenta calmarlo con el concurso de una persona que no lo ama y que solo lo hace por el dinero. ¿Era reconocido por sus pares en su momento? ¿El tipo era importante? Vos sabés que no, porque en el año 1820 y pico, en la Universidad de Berlín, compartía el horario, no el aula, sino el horario, con Hegel, nada menos. Y él va a decir de Hegel que era un charlatán, un folclorista que decía cualquier cosa, que no se le entendía lo que quería decir, que se preocupaba por esas abstracciones como la de la razón y el espíritu, cuando lo que importaba era la voluntad, etc. Ahora, lo cierto es que mientras él fue profesor, junto con compañeros, digamos, de claustro de Hegel, las aulas de Hegel estaban llenas de alumnos. Y él apenas si tenía 3 o 4 que se dormían, según dicen, o que faltaban o acudían irregularmente a las clases de Arthur Schopenhauer. Pero en 1830 hubo una epidemia de cólera en Berlín. Y él, según cuentan sus memorias, fue avisado en un sueño de la llegada de esta peste, por lo cual pudo rajar, pudo escaparse, fue a vivir a otra ciudad, y Hegel, que no se enteró de la llegada de la peste, muere de cólera pocos meses después. A tu pregunta, Schopenhauer fue descubierto en la academia muy tardíamente. En su tiempo, él tenía algunos amigos, sus libros no se vendían, él costeaba, porque tenía el dinero, costeaba las ediciones, pero eran ediciones que se acumulaban en los sótanos de las librerías sin producir el menor interés por parte de la gente. Mirá, pero sí después, claro, hoy un tipo muy reconocido, digo, posteriormente lo fue. Schopenhauer llegó a ser probablemente uno de los filósofos más citados fuera del ámbito académico. Claro. Porque su pensamiento fragmentario, aforístico, en realidad contrasta con la sistematicidad y la profundidad del pensamiento de Hegel. Más difícil, si se quiere. Más difícil, pero además más satisfactorio desde el punto de vista intelectual. El de Schopenhauer es muy satisfactorio desde el punto de vista emocional para quienes somos algo depresivos.
porque nos confirma que nuestra sospecha acerca de la inutilidad de la vida, de la vanidad de la existencia y todo eso es un hecho. Y en realidad es simplemente una construcción que hacemos Claro. probablemente para curar, restañar nuestras heridas personales Sí, o subsistir simplemente. o entretenernos. Claro, Claro. también. Hay quien hace humor Claro. y hay quien, en los años de Schopenhauer, escribía estas amargas, sin ir más lejos. ¿Cuántas letras de tango se solazan? No quiero decir que todo el tango lo sea, pero ¿cuántas pero- letras de tango se solazan en la melancolía, Sí. en el recuerdo, en el Sí. remordimiento? Sí. La Sí. culpa. Sí, la vida sí. es una herida absurda. Y Claro. probablemente Discépolo ha sido un lector de Schopenhauer, porque en la época de Discépolo, me refiero a Enrique Santos Discépolo, el autor de Cambalache. Claro. Sí. Schopenhauer no tuvo la experiencia de ser porteño, de ser argentino, si no Lo hubiera hubiera- escrito el tango Imagínate. Cambalache. Si lo hubiera sentado bien de estos lares. Claro. Sin embargo, hay que decir que Schopenhauer no era un moralista, como el tango Cambalache sí lo es. Claro. El tango Cambalache, ustedes recuerdan, dice, bueno, la Biblia llora junto al calefón, está todo mezclado, todos nos vamos a juntar en el horno, que viene a ser el infierno. Schopenhauer está muy lejos de pensar en todo eso. Él lo único que cree es en la simpatía, en la empatía, frente al dolor de la vacuidad de la existencia. Y esto es lo que nos va a permitir cerrar la reflexión de hoy. Un hombre amargado, un hombre que tuvo que competir como filósofo con el que probablemente fue el más importante filósofo del siglo XIX, que fue Hegel. Él desconoció el planteo de Marx, que por otra parte tampoco era un filósofo académico, sino que era más bien un periodista que escribía filosofía y que legó a la humanidad cambios profundos y especialmente cambios profundos provocados por el conflicto inherente a nuestra sociedad. Schopenhauer hizo algo muy distinto. Se planteó la existencia desde un punto de vista personal. Él era un hombre solitario, no reconoció a sus hijos, si es que en realidad los tuvo. Claro. La biografía que se conoce de él no es todo lo precisa que uno aspiraría a leer. Y sin embargo, ha legado, por ejemplo, en Borges y en otros escritores, como José Saramago y tantos otros, la profundidad de un planteo no metafísico, sino más bien meta-melancólico, más allá Claro. de la tristeza y del dolor de la existencia. Muy bueno. Al ser alemán, y el nazismo, ¿cómo lo toma a Schopenhauer? ¿Reniega de él? Reniega de él, absolutamente, porque hay que reconocer una cosa, Nietzsche tampoco hubiera sido nazi, y No. Schopenhauer mucho menos, no creía en la política. No, es inútil decir qué haría Schopenhauer en el siglo XXI, porque él era un hombre del siglo XIX. Claro. Y en el caso de Nietzsche, algo parecido. Lo que sí sabemos es que Nietzsche tenía un amigo antisemita, del que fue, ya me voy a acordar el nombre, el gran autor de las Valquirias, Wagner. Wagner, del que se separó siendo muy amigo, precisamente a causa del antisemitismo de Wagner. Luego la hermana de Nietzsche hizo retocar algunas de sus obras. Hoy ya esas obras han sido descartadas como propias de Nietzsche Sí. y sirvieron para la formación de cuadros dirigenciales de lo que se llamó el Partido Nacional Socialista. Claro. Bien. Muy bien. Bueno, Miguel Santagada con una filosofía muy interesante. Ha vuelto, les volviste a conectar la luz antes de irte. Llamé por teléfono y no me Le dijiste cuál es el... Ay, no te atiende Claro, nadie. porque no Porque funcionaban no- ni los celulares. Miguel Santagada pasó por Pasados de Rosca con una filosofía muy interesante.